Íbamos camino hacia Francia, pero todavía no habíamos dejado atrás Navarra. Ahora atravesábamos este túnel en la localidad navarra de Almandoz, en el valle de Baztán. Un paisaje verde y neblinoso en pleno agosto. Los indicadores de carretera ya nos mostraban direcciones hacia Francia. Y ahora atravesábamos el río Bidasoa por el puente de Ollanberry, río que desemboca en el Cantábrico, entre Hendaya y Fuenterrabía, justo en la frontera entre España y Francia, a donde nosotros nos dirigíamos. Ya estábamos en Francia y los carteles de la autopista nos indicaban la dirección hacia Burdeos. Estábamos casi a la altura de la localidad francesa de Pau, en el extremo norte de los Pirineos, a unos 85 kilómetros de la frontera y a poco más de media hora de Burdeos. Esta es la habitación del Hotel Cœur de City Bordeaux-Clemenceau. Desde la ventana veíamos la Course de l'Intendance, por donde pasaba el tranvía. Al fondo veíamos la aguja de la Catedral de Saint-André. El hotel, situado en un edificio bastante antiguo, se anuncia como de 3 estrellas, con una recepción y un ascensor bastante diminutos, pero bastante céntrico, en un edificio del siglo XVIII. El edificio negro al fondo es un centro comercial llamado Les Grands Hommes, con un Carrefour Market. Pronto salimos a pasear y enseguida nos llamó la atención el tranvía de Burdeos, Tramway de Bordeaux, sin catenaria, se alimenta a través de un raíl central, un sistema novedoso que no agrede la conservación paisajística de los lugares históricos. En el número 57 de la misma Course de l'Intendance, la bandera española ondea en el edificio que alberga el Instituto Cervantes. Caminábamos sin un plan premeditado por la Rue Vital Carles y encontramos la Librairie Molat, que se anuncia como la librería independiente más grande de Francia, primera en cifra de ventas y en número de títulos. Está emplazada en la última casa que habitó el ilustre jurista y filósofo Montesquieu en Burdeos, el precursor del liberalismo en Francia, y que elaboró la teoría de la separación de poderes, que ejerció gran influencia en los gobernantes posteriores durante los siglos XVIII y XIX.
La Catedral de San Andrés, situada en la Place Pays-Berland, fue escenario en 1137 de la boda del futuro rey de Francia Luis VII con Leonor de Aquitania. La iglesia de estilo gótico forma parte del Camino de Santiago de Compostela en Francia. En la plaza hay una estatua de Jacques Chaban-Delmas, político francés de tendencia gaullista que ejerció de primer ministro en 1969 durante la presidencia de Georges Pompidou. La catedral tiene una torre del siglo XV separada del resto del templo. El campanario o torre Pays-Berland, que tiene en la cúspide una estatua de Notre Dame de Aquitania, realizada en 1862. De la construcción románica del siglo XI solo quedan dos muros interiores en la nave principal. El resto se construyó entre los siglos XII a XVI. Eran las 6 de la tarde y en Burdeos era un momento fantástico para pasear. A través de la calle Poquelin-Molière llegábamos al Grand Théâtre en la Place de la Comédie, donde pudimos ver esta obra de Jaume Plensa, escultor del que muchos dicen que hace lienzos en 3 dimensiones. Realmente estábamos caminando por los alrededores de nuestro hotel, que estaba muy céntrico. Mira, donde puso todas las esculturas. Al centro de la plaza, el reloj marcaba las 7:15 y la animación era espléndida. Justamente al llegar a Burdeos esa tarde, algo despistados, habíamos detenido el coche junto al Gran Teatro en la Rue Esprit des Lois y rápidamente encontramos el hotel, para luego dejar el coche en un parking de la Cours Georges Clemenceau. El monumento a los girondinos, de 43 metros de altura, marca el punto central de la Place de Quinconces, la plaza pública más grande de Europa. Se empezó a construir en 1894, cuando se cumplían 100 años de la toma de la Bastilla. Los diputados del departamento francés de la Gironda formaron una facción importante durante la Revolución Francesa. Sin embargo, fueron acusados por Robespierre de conspirar contra la joven república. 21 líderes fueron guillotinados en octubre de 1793.
Durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, los bronces del monumento a los girondinos fueron expoliados y fueron devueltos a su lugar de nuevo en 1983. El gallo francés es un símbolo nacional. Aquí está entre la representación de la historia y la elocuencia. Todo el estanque está adornado con estatuas que representan la República, Burdeos, la elocuencia, etc. Y todas juntas componen el triunfo de la República y el triunfo de la Concordia, ambas con carros tirados por caballos marinos. Es una pena que tengan tanta cal las figuras. En 1858 se colocaron en dos columnas de 21 metros de altura y mirando hacia el río Garona las estatuas de Montesquieu y Montaigne. La ciudad de Burdeos fue llamada popularmente desde la Edad Media Puerto de la Luna, por la forma de croissant que presenta el meandro del estuario marítimo. El puerto fluvial marítimo está situado a 100 kilómetros del océano, pero puede acoger escalas de grandes yates que atracan prácticamente en el corazón de la ciudad. Señor barco, Veíamos el Pont de Pierre, o Puente de Piedra, construido por orden de Napoleón I en 1810. Tardó 12 años en construirse y los ingenieros adoptaron una técnica inglesa llamada cloche à plonger para estabilizar los pilares debido a la fuerte corriente del río. Tiene 17 arcos que corresponden al número de letras del nombre de Napoleón Bonaparte y desde 2003 pasa el tranvía por él. Ese edificio metalizado es la llamada Ciudad del Vino. Fue inaugurado en 2016 y por fuera tiene la forma de un decantador con una altura de 10 pisos. Burdeos, capital de la Nueva Aquitania, es la segunda región vinícola de Francia. Solo la zona del Languedoc es más grande. pues se ve. Wow.
La tarde iba cayendo, pero no así la animación de la gente sobre el muelle del río que mostraba toda esta agitación. Nos acercábamos al Miroir d'eau, el mirador de agua frente a la Place de la Bourse. Sobre una placa de granito, 2 centímetros de agua que producen efectos de espejo y niebla frente a los edificios del siglo XVIII. Un modesto huertecillo urbano frente al río contrastaba con los edificios monumentales que querían reflejarse en el mirador de agua. Esta es la Place de la Bourse, inaugurada en 1748. Fue la primera brecha que se abrió en las murallas medievales y que en un principio estaba destinada a servir de marco suntuoso para la estatua ecuestre de Luis XV, que fue destruida durante la Revolución Francesa. La Fontaine des Trois Grâces del año 1869 representa a Aglava, Eufrosine y Thalía, 3 hijas de Zeus. Al día siguiente volveríamos sobre los mismos lugares en una visita guiada, pero ahora debíamos buscar un lugar para cenar. Bueno, vamos caminando hacia la hamburguesería aquella porque ya se va haciendo hora. Ese día cenamos en una pizzería y tras la cena, ya completamente anochecido, volvíamos al hotel atravesando la Place de la Comédie. El edificio del Grand Hotel, construido en 1798 para Mansion Hotel de Sacrist de Rouly, descendiente de Jeanne d'Albret, madre de Enrique IV.
En 1871, Víctor Hugo dio un discurso sobre Europa en lo que es la terraza de este hotel. El reloj marcaba las 10:20 de la noche y ya era hora de dormir. La entrada al Hotel Bordeaux-Clemenceau, donde nos alojábamos, daba a la Cours Gauss-Clemenceau, y a la mañana siguiente caminamos por esa calle hasta la Place Tourny. Allí torcimos hacia la Cours de Toulon y salíamos a la Place Quinconces, en la que está el monumento a los girondinos y que ya conocíamos del día anterior. Y allí comenzamos una visita guiada a pie por la ciudad. El precio que hacen a los clientes de los Paramos frente a la iglesia de Notre-Dame y allí mismo en la Place du Châtelet está la estatua de Goya, réplica de la realizada por Mariano Benlliure, que está al frente de una de las puertas del Museo del Prado. Nuestro recorrido seguía por el Burdeos medieval, recorriendo calles como esta llamada del Cerf Volant. Desde el siglo XII hasta el XV, Burdeos ganó importancia tras la boda de Leonor de Aquitania con el conde Henri d'Anjou, que a los pocos meses de la boda se convirtió en rey de Inglaterra. La ciudad floreció gracias al comercio del vino. Ellos reciben el nombre de las profesiones o de lo que sucedía en esa calle. Porque finalmente el siglo XIV llegábamos a la Église de Saint-Pierre, una iglesia que por su proximidad al río Garona cumplía la función de iglesia del antiguo puerto. La fachada y el coro de la iglesia son del siglo XV. El edificio fue reestructurado en 1882. Las vidrieras son del siglo XIX y de muy buena factura, obra del taller del maestro Henri Fer, que nació y murió en Burdeos. Las vidrieras laterales están dedicadas a San Pedro. La parroquia de San Pedro, muertos por la patria en la guerra del 14.
Las 7 claves de bóveda con ojivas y nervuras llegan hasta un San Pedro polícromo con su tiara. La vidriera central está dedicada a la Virgen. En el escrito realzan, le dan a la pieza de esa que hay ahí en ese altar. Esta es una hermosa Pietà en madera del siglo XVII. En la pila bautismal, un lienzo de Pierre de Nantiac de 1664 representa a Cristo entregando las llaves a San Pedro. Comimos bajo estos árboles, en la Terrasse Saint-Pierre. Tras la comida, paseamos por la Rue Sainte-Catherine, quizá la calle comercial más bulliciosa de Burdeos. En la fachada de Notre Dame se ve a la Virgen entregando un rosario a Santo Domingo. Queríamos entrar en la iglesia, que hasta entonces solo habíamos visto por fuera. Este es un templo barroco del siglo XVII. Las líneas simples de la nave central contrastan con los diseños del exterior. El altar está rodeado con un revestimiento de mármol y 3 lienzos que representan la crucifixión. Impresionantes las esculturas de ángeles y querubines. Cuesta imaginar que esta iglesia se empleó en un tiempo como sede de clubs revolucionarios o como un almacén militar.
También fue una biblioteca. Aquí se celebraron en 1828 las exequias de Francisco de Goya. Sus compatriotas abarrotaron toda la iglesia. El cortejo fúnebre fue presidido por su círculo más íntimo. El pintor fue enterrado en el cementerio de la Chartreuse. Más tarde, en 1888, sus restos viajaron a Madrid y desde 1919 reposan en la ermita de San Antonio de la Florida. Todavía visitaríamos una tercera iglesia esa tarde. Esta vez nos dirigíamos a la Place Pey-Berland y entraríamos en la Catedral Saint-André, un buen ejemplo de gótico. ¿Y esto es el Tribunal Supremo o algo así, según el... Como ya sabíamos, en 1137 la catedral fue escenario de la boda entre Leonor de Aquitania y el futuro rey Luis VII de Francia, un hecho muy relevante para la ciudad. Y otra boda real 500 años más tarde, en 1615, también se celebró aquí entre Ana de Austria, infanta de España, y Luis XIII. Sin embargo, el primero de los matrimonios, el de la duquesa Leonor de Aquitania con Luis VII de Francia, se rompió tras el desarrollo de la Segunda Cruzada, y tras la separación, la duquesa Leonor se casó en esta misma iglesia con el futuro rey de Inglaterra, Enrique II, de la Casa Plantagenet, en 1152. Él tenía 19 años y ella 30. Ese matrimonio proporcionó a la corona inglesa inmensos territorios en el continente y convirtió al rey inglés en un temible competidor para el rey de Francia. Enrique II de Plantagenet reinó sobre un territorio que se extendía desde Escocia hasta los Pirineos. Un territorio que comprendía Aquitania, Bretaña, Normandía, Maine y Anjou.
Aquitania fue, durante un tiempo, un reino adjunto al de Inglaterra. Como parte de la herencia de Leonor de Aquitania, Burdeos, como el resto del ducado, se convirtió en inglés en 1154, tras la adhesión de su esposo. Leonor de Aquitania fue una mujer de comportamiento emancipado y liberal, y tuvo 8 hijos con el rey inglés que, una vez crecidos, tensionaron la herencia del imperio. Cuando vemos un templo tan antiguo, debemos pensar que la historia ha pasado sobre él, y sin embargo sus pesadas piedras siguen resistiendo al tiempo y a los hombres. Esta iglesia, al igual que muchas otras en Francia, fue utilizada para almacenar forraje durante la Revolución. Durante ese tumultuoso periodo, la catedral fue también un espacio de usos múltiples. Fue una tienda de alimentos y también un templo de la razón. Y durante el siglo XIX sufrió un devastador incendio, por lo que todos los muebles se reemplazaron con los tomados de otras iglesias. El deambulatorio o girola por el que transitábamos fue construido en 1280, ya en el siglo XIII, y fue unido a la nave principal 50 años más tarde. Sin embargo, el coro y las capillas radiantes adosadas al deambulatorio son del siglo XIV. Podríamos decir que esta catedral tiene un estilo heterogéneo. Su origen es románico de finales del siglo XI, sin embargo, de esa parte primitiva solo se conservan los muros interiores de la nave principal. Varios estilos se superponen, y si la nave era originalmente románica, el coro es decididamente gótico. Obviamente, esta catedral no es como las de la región de París. La nave principal data del siglo XII en estilo angevino o Plantagenet y fue modificada en el siglo siguiente. Casi estamos terminando nuestra visita a la catedral y no hemos comentado nada sobre el órgano que hay en la misma. Según una crónica inglesa de 1535, en esta catedral de Saint-André estaban las más grandes y bellos órganos de toda la cristiandad, pero tras una serie de restauraciones, los órganos fueron vendidos para recaudar fondos para el ejército francés. Actualmente hay un órgano construido en 1982 en pleno siglo XX por la casa Danión González, con tecnología Panasonic, aunque el mueble es de madera del siglo XV. Aquí han cortado por lo La catedral de Saint-André fue concebida para tener 4 campanarios, pero finalmente solo se construyeron 2 de las torres. La edificación de las otras 2 fue abandonada. Sin embargo, tuvo que reforzarse para ese propósito, ya que está situada en un suelo sobre marismas
y en consecuencia su aspecto es bastante pesado. Pues han limpiado la piedra y encima de la piedra con pintura le han dado una mano de pintura, ahora eso sí, imitando a la perfección el color de la piedra. En el exterior, la imposibilidad de dotar de un portal a la fachada más occidental la hace más austera. Sin embargo, las fachadas laterales están más desarrolladas. El Hotel de Ville está en un edificio conocido como Palais Rohan, construido en la década de 1770, un período de decadencia anterior a la Revolución. Tras el levantamiento político en 1789, se instaló en este edificio la sede del departamento de Gironda del nuevo gobierno. Se convirtió en ayuntamiento en 1837. Desde el patio de piedra frente a Palacio se observa una impresionante fachada simétrica y en los jardines se encuentra el Museo de Bellas Artes. Entre los 16 monumentos en Aquitania asociados al peregrinaje a Santiago de Compostela, 3 están en la ciudad de Burdeos y esta Catedral de San Andrés es uno de ellos. Esta es la fachada occidental de Sant André, la más austera. El edificio tiene además un centenar de arbotantes que se finalizaron en el siglo XVI. Aquí estaba el Palacio de Justicia y l'École Nationale de la Magistrature, situada en el castillo de A llamado Fort d'A, que es una antigua fortaleza de Burdeos. En el suelo están grabados en placas metálicas los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. La fortaleza fue levantada por el rey Carlos II tras la Guerra de los 100 años, con la intención de proteger la ciudad de los ingleses. Aunque del castillo original solo sobreviven 2 torres unidas por un muro. La parte más moderna es del arquitecto inglés Richard Rogers. Está también grabado en bultos en braille, para que la gente lo pueda leer, que los digo. Salíamos hacia el río por la puerta Cailó, de 35 metros, construida a finales del siglo XV y que formaba parte de la muralla de la ciudad. Burdeos estaba rodeada de una muralla que contaba con numerosas puertas, de las que hoy quedan 6. Sacar la reja. Y esta es la puerta de Borgoña, frente al puente de Pierre, construida entre 1970 y 1975 y situada al principio de la Course Victor Hugo. Íbamos buscando la iglesia de San Miguel y así de animada estaba la Place Maynard, donde se encuentra l'Église de Saint-Michel. La iglesia de San Miguel comparte con la catedral de Saint-André el hecho de tener un campanario independiente del santuario,
con una altura de 114 metros, que es llamado Flecha de San Miguel. Es el segundo campanario más alto de Francia, tras el de Estrasburgo. La Place Maynard ocupa el espacio de un antiguo cementerio parroquial. El ambiente aquí era multiétnico, bastante vivo. Esta es la puerta de San Eloy o de la Gran Campana, construida originalmente junto con las murallas en el siglo XIII y adosada a la iglesia de San Eloy. Esta es la puerta más antigua de Burdeos todavía en pie. El reloj se colocó en 1675 tras el incendio del ayuntamiento en el que estaba. En Francia, las calles grandes se llaman cours, tomado del italiano corso, como esta, que es la Cours de Victor Hugo, que va desde la Puerta de Borgoña hasta la Cours Pasteur, que desemboca a su vez en la Plaza Pey-Berland, donde está la catedral. Esta calle parte en dos el barrio medieval del Puerto de la Luna. Nosotros seguiríamos los raíles del tranvía para orientarnos. Pasamos por delante del Museo de Aquitania, un lugar seguramente muy interesante para visitar, situado en un edificio del siglo XIX que fue Facultad de Ciencias y Letras y que había sido construido en el emplazamiento del convento de Fayence, donde fue enterrado Michel de Montaigne en 1592. Desde la Place Pey-Berland ya sabíamos orientarnos hacia el hotel. Eran cerca de las 8 de la tarde, hora a la que estaba anunciado el concierto que daban en la catedral, y había una numerosa cola esperando a entrar. Esta es la puerta de Dijon, construida en 1748. En el frontón aparecen las armas de Francia y en el arco un león rodea una orla con la fecha de construcción. El origen del nombre está relacionado con el templo de Júpiter que se encontraba en este lugar en la época galo-romana. La puerta se habría llamado Porta Jovis en latín y su nombre actual vendría de la deformación de la expresión de Jou, que significa Júpiter en gascón, el idioma tradicional de Burdeos. Burdeos vivió durante el siglo XVIII su momento de oro. Solo el puerto de Londres lograba desplazar al de Burdeos, sobre todo por el comercio de bienes producidos por esclavos, el cacao, el azúcar, el café, pero también como puerto negrero. Y todas esas riquezas permitieron el desarrollo de la ciudad. Unos 5.000 edificios del centro e incluso los muelles proceden de esa época. El Burdeos del siglo XVIII fue tomado como modelo cuando Napoleón III quiso transformar la por entonces casi medieval París en una ciudad moderna.